del mundo, esa gente que a Dios alababa, vinieron ángeles del cielo, la trompeta comenzó a sonar, y en un abrir y cerrar de ojos la iglesia se fue a morar. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue la iglesia al más allá. Se fue, se fue, se fue, al cielo con Cristo va. Los que no guardaron aceite con su Buen día, Rosy, Mari. Un abrazo grande para ti y toda tu familia. llorando en la tierra, pues no quisieron velar. Las iglesias quedaron vacías, las bancas solas están, y muchos claman al cielo, ¿dónde está la iglesia ya? Se fue, se fue, se fue la iglesia al más allá. Se fue, al cielo con Cristo va. Se va la iglesia, se va, se va, se va la novia del gran Jehová. Se va la iglesia, se va, con gloria, poder y majestad. Se fue la iglesia ya, vestida de blanco, con su rey se va. Se fue, suena el shofar. Gloria a Dios, la iglesia se va. Se fue, la iglesia al más allá. Se fue, al cielo con Cristo va. Se va la iglesia, se va, la novia de gran Jehová. Se va la iglesia, se va, con gloria, poder y majestad. Un ángel
una tierra nueva. No había más llanto, muerte ni dolor. La voz del que reina tronó en el cielo. Venciste, hijo mío, he aquí tu galardón. Gloria al Cordero que hizo todo nuevo. Ya no hay más llanto, muerte ni dolor. Secó mis lágrimas, Él reina por siempre. Santo, santo, santo es el Señor. Los ángeles cantan, santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Yo también le canto, grande es tu poder, grande es tu poder, grande es tu poder. Los ángeles cantan, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Yo también le canto, grande es tu poder, grande es tu poder, grande es tu poder. Gloria al Cordero que hizo todo nuevo. Ya no hay más llanto, muerte ni dolor. Secó mis lágrimas, Él reina por siempre. Santo, santo, santo es el Señor. Los ángeles cantan, santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Yo también Buenos días, amados hermanos, buenos días. Sí, que el Señor en esta mañana nos esté hablando, ¿verdad? Sabemos que estamos en un tiempo final, en un tiempo donde la verdadera iglesia del Señor va a tener que caminar de rodillas, ¿verdad? Caminar, significado orar, ¿verdad? Si no podés orar de rodillas, orá como sea. Pero la iglesia está llamada, hermanos, a orar en este último tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios está reclamando de tu vida y de mi vida. Buenos días, Miriam Peralta, buenos días, Hugo Cardoso, buenos días, Analía. Y bueno, hermanos, hoy es un día que nosotros tenemos que reflexionar, amados hermanos, que somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando la cabeza caminó en la tierra, nuestro Señor y amado Jesús, ¿verdad? Él, hermanos, nos enseñó, nos mostró que Él oraba y pasaba las noches orando
Y ese es el legado que nos dejó a la iglesia, el orar. Nosotros debemos de entender, debemos de comprender que tiene que haber una disciplina en nuestras vidas, amados hermanos. Tiene que haber una disciplina. Tiene que haber una obediencia de hablar con papá, ¿verdad? Hablar con nuestro Señor. Y esto es algo fundamental, hermano, para tu vida y para mi vida. Cuando no apartamos tiempo para Dios en oración, hermanos, el enemigo acecha sobre nuestras vidas. Pero cuanto más fervientes estamos orando, ¿verdad? Más el enemigo lo tenemos más lejos de nosotros. Una de las oraciones que a Dios más le agrada es cuando te cerrás en secreto con Él y abrís tu corazón, ¿verdad? De par en par. Consagrando tu vida a Dios, haciendo de nuestro Padre Celestial tu amigo, ¿verdad? Consejero, Padre, Príncipe de paz. Cuanto más oras, más estás en la presencia de Dios, más victoria en todas las áreas de tu vida vas a tener. Por eso, hermanos, hoy yo le puse de título, ¿verdad? Iglesia está llamada a orar. Iglesia está llamada a orar. Y hay muchos entretenimientos que nosotros debemos de tomar dominio propio sobre todos estos entretenimientos que hay, ¿verdad? Celular, computadora. Y muchas veces el hogar, como Marta, afanada y turbada, ¿verdad? Y María había elegido la mejor parte, amados hermanos. Buenos días, Ana Luzardo. Buenos días, María Yaques. Hoy tenemos que entender, tenemos que comprender, hermanos, que debemos estar en comunicación íntima con Dios. Vienen momentos donde el enemigo acecha contra las familias, contra los niños, contra los jóvenes. Los estamos viendo, hermanos, a nivel mundial. Y la iglesia tiene que tomar el legado que nos dejó nuestro Señor Jesús. Así que vamos a encomendarnos al Señor, vamos a orar para que Dios nos hable, amados hermanos. Y quiero hoy que ustedes entiendan, comprendan que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Así que Dios nos abra el corazón, el entendimiento, hermanos queridos, que no todos que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Padre, nos encomendamos en tus manos. Señor, háblanos con esa espada de doble filo que penetre y corte aún, Señor, todo aquello que no permitimos que tu palabra entre. Corta, Señor. Corta, Dios. Tu palabra es verdad. Señor, y dice que es una espada de doble filo, que corta a la izquierda y corta a la derecha. Señor, ábrenos el entendimiento. Quita todo velo. Revélate a nuestras vidas. Y que nosotros podamos tener un espíritu ferviente en la oración, en la intercesión. Ayúdanos, Padre, a orar. Fortalécenos. Señor, organiza nuestro tiempo. Y que tengamos, Señor amado, aleluya, eso tan hermoso de estar en comunión íntima contigo. Señor, hoy la iglesia prácticamente no ora. Hoy la iglesia no tiene tiempo para buscarte. Pero, Señor, lo que tú deseas que nosotros hagamos el tiempo para estar en tu presencia. Ayúdanos, Padre. Fortalécenos. Y seas tú glorificándote en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Ezequiel, el profeta Ezequiel, es el profeta del Espíritu, ¿verdad? Como siempre les enseño.
Isaías es el profeta de Jesús, Jeremías es el profeta del Padre, y Daniel es el profeta de las profecías finales, ¿verdad? Que ahí nos muestra Daniel la guerra espiritual, donde él se encomienda al Padre en ayuno y oración, y en el cielo había una guerra tan grande, que Gabriel, el arcángel Gabriel, no podía venir a traer lo que el Padre quería decirle al profeta Daniel. Y tuvo que venir, amados hermanos, el arcángel Miguel, para poder pelear junto con Gabriel y que Gabriel viniera a traerle, ¿verdad?, el comunicado al profeta Daniel. Y cuando Gabriel vino, le dijo, ¿verdad?, que desde el primer día que había escuchado nuestro Padre Celestial las oraciones de él, le dice, muy amado, muy amado. Dios había escuchado la oración. Pero hay una guerra en el segundo cielo donde Daniel fue persistente, ¿verdad?, a pelear, a orar, a gemir, 21 días en ayuno, hermanos queridos, y llegó el momento que esa guerra, ¿verdad?, espiritual, puede llegar Gabriel a traerle el mensaje de Dios. Sí, Daniel, muy amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón a buscarme. Y esto, hermanos, proféticamente, es el llamado que tienes tú y que tengo yo. Es el llamado a la oración. Iglesia está llamada a la oración y a la intercesión, ¿verdad? La iglesia, cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, debemos orar en nuestra casa, en el trabajo, aun cuando vamos por la calle. Debemos orar. Pero la oración que nos muestra los discípulos es que ellos tenían, amados hermanos, esa obediencia, ¿verdad?, de estar orando juntos. Por eso el Señor le pone nombre a su casa, ¿verdad? Mi casa será llamada casa de oración y puerta al cielo. La iglesia está llamada a la oración, está llamada a la guerra espiritual. Pero podemos fallar nosotros cuando solamente oramos en la casa y ya es como que está todo bien con Dios, pero no es así. La Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en el medio. Ahí está la oración de clamor. Yo estoy en el medio. También está con el que ora solo. Pero la iglesia es un cuerpo. Y la iglesia como cuerpo debe reunirse a orar. Tiene que hacer tiempo, orar a Dios para que le organice el tiempo, pero dentro de cada casa de oración tiene que haber intercesión, tiene que haber oración. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, en el libro de los Hechos 3, ¿verdad?, Pedro y Juan iban a la hora 9 a orar. Era, hermanos, una obediencia, ¿verdad?, que a esa hora se tenía que orar. Cuando ustedes ven a los musulmanes que adoran a ese Alá, que no es Jesús, que no es nuestro Dios, amados hermanos, ellos a la hora que tienen que orar, así estén en un aeropuerto o estén trabajando la hora de la oración, ellos la respetan y son fieles a ese supuesto Dios con minúscula, ¿verdad? Nosotros, que tenemos el Dios verdadero, y vemos el legado que nos dejó Jesús
cómo oraba Jesús, cómo intercedía Jesús, nosotros tenemos que seguir las huellas del Mesías, amados hermanos. Por eso en la comunión íntima, dice la Biblia, Dios confirma su pacto, en la comunión íntima con Él. ¿Qué quiero decir, hermanos? Vienen tiempos donde los verdaderos cristianos van a ser los arrebatados, los que oran, los que gimen, los que claman. Acá en Ezequiel 9, hermanos, ustedes léanlo todo en su casa. El sábado prediqué eso acá, prediqué la primera parte, yo acá voy a predicar la segunda parte de Ezequiel 9. Hermanos, no grabamos para afuera porque fue interno, Dios me dijo que hablara a la iglesia, primero hablar con la iglesia y hoy hablar con todos ustedes, ¿sí? Por eso no grabé el sábado. Había un mensaje exclusivo para la iglesia, de acá, de Jesús prepara mi vida. Pero yo quiero que ustedes entiendan, comprendan que este pasaje de Ezequiel 9 es un pasaje para cuando el anticristo esté en plenitud, hermanos, ¿sí? Gobernando a Jerusalén, a Israel, y por lo tanto al mundo entero. Pero también es para nosotros hoy este pasaje. Es una profecía doble, que es para ti y es para mí, ¿verdad? Y yo me gustaría que ustedes lo leyeran en su casa. Cuando habla de los verdugos, hermanos, está hablando de que entraron los verdugos a la ciudad, y cada uno con instrumento en sus manos para destruir. Y esos instrumentos en sus manos son las leyes contra la ley de Dios. Y ellos entraron para destruir. Ahora, hermanos, por eso les quiero explicar quiénes son los verdugos. Bien, son los que gobiernan. En Ezequiel 28, la palabra dice, en la caída de Satanás, que los reyes de la tierra, los gobernantes, mirarían al caído. O sea que sus ojos van a estar en obediencia al caído, a Satanás. Y van a gobernar la tierra, ¿sí?, conforme a lo que le ordene Satanás. Lo estamos viendo en todos los países. Lo estamos viendo en Uruguay, ¿verdad? Con toda esa cantidad de leyes para destruir, ¿verdad?, al ser humano. Sacarlo de la naturaleza de Dios. Y Dios le dejó un manual, que es la Biblia, para que el hombre viviera. Entonces, hermanos, quiero ir al 9:4 de Ezequiel, y dice así, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en el medio de ella. Hoy, todas las abominaciones, ¿verdad? Pues una profecía doble, vuelvo a repetir, la estamos viendo en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en toditas las partes del mundo, estamos viendo las aberraciones contra el ser humano y leyes para destruir, ¿verdad?, el alma del ser humano. Entonces, ¿qué dice el Señor? Pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en el medio de ella. Esta es la verdadera iglesia. La iglesia que cuando ve, ¿verdad?, venir la espada, el atalaya, ¿sí?, que está en un lugar alto mirando venir al enemigo, avisa al pueblo, ¿verdad? Ese atalaya
es nuestro Señor Jesús, que es el que nos advierte, el que nos habla, el que nos guía, amados hermanos, porque el enemigo ha salido con furia a atacar a la iglesia, a atacar a los pastores, amados hermanos. Y Dios nos viene advirtiendo. Por eso el mensaje de hoy: iglesia, estás llamada a orar, a clamar, a interceder, hermanos. Muchos hermanos están enfermos en los 5 continentes. Muchos hermanos están enfermos. Hermanos queridos, muchos están desanimados. Es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Pero el tema es que no somos fieles al mandato que Dios nos da y no somos obedientes, y por eso hay mucho pueblo de Dios enfermo, mucho del pueblo de Dios abandonando el camino, mucho pueblo de Dios desanimado, amados hermanos, porque no tomó las armas que nuestro Señor nos dejó. Pero en su infinita misericordia, nuestro Padre Celestial nos está exhortando a ti y a mí, ¿verdad?, que vuelvamos a las rodillas, que vuelvamos a la oración. Mira, hermano, qué es lo que va a suceder. Y en Pedro, el apóstol Pedro dice que el juicio de Dios comienza por su casa. Empieza por los altares y luego con el pueblo. Mira lo que dice acá. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasar por la ciudad en pos de él y matar, no perdone vuestro ojo. Ahí se dan cuenta, hermano, qué tremendo va a ser cuando la iglesia sea arrebatada. No va a haber piedad. No va a haber piedad. No va a haber misericordia de Dios. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasar por la ciudad en pos de él y matar, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matar a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no queden ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones, ancianos que estaban delante del templo, y le dijo, contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro. Y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande. Sobremanera, pues la tierra está llena de sangre. La tierra está llena de sangre. Y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no oye. ¿Cómo está la tierra? ¿Cómo están los 5 continentes? ¿Verdad? Con una maldad, corriendo sangre por las calles, amados hermanos, de una manera espantosa. Y la iglesia está de paseo. La iglesia está de comida. Pero Dios dice, ponerle una marca en la frente a aquel que gime y que clama. Amados hermanos, esto es una profecía doble para el tiempo, ¿verdad?, de que esté gobernando el anticristo, pero también es para la iglesia antes que venga el anticristo, que es el momento final. Por eso el título de hoy, Iglesia, está llamada a orar. Buenos días, Dori Guevara. Que Dios te bendiga a ti y toda tu familia. Hermanos,
Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y nosotros debemos entender, como dice en el libro de Hebreos, amados hermanos, dura cosa es pisotear la sangre de Cristo, hermano. Si la ley de Moisés, que fue dada por Dios, ¿verdad? Cuando no la cumplían los mataban a pedrada, cuanti más al que pisotee la sangre de Cristo. ¿Y quiénes son los que pisotean la sangre de Cristo? Los cristianos, porque conocen el dolor, el sufrimiento de nuestro Señor Jesús y viven en una apostasía. Viven no dedicando tiempo a estar en la comunión íntima con Dios, hermano. Viven a su manera y que Dios, como estamos en el tiempo de la gracia, hermano, Dios, podemos vivir como nosotros quieramos. Hermanos, Dios nos llamó como soldados. Y un soldado está revestido con armamentos, hermano. Y Dios quiere, como dice en Efesios 6, armado con toda la armadura de Dios. ¿Sí? Que busquemos la fortaleza. Debemos de estar orando, debemos de estar clamando. Porque si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, se cuenta como pecado. Y podemos estar pisoteando la sangre de Cristo, hermano. Entonces, acá Dios no va a tener piedad. Acá Dios va a matar a las doncellas, a los niños, a los jóvenes y a los ancianos. Palabra de Dios, hermano. No, pero Dios de amor no puede hacer eso. Acá te lo habla bien clarito Ezequiel 9. Y le dijo, contaminar la casa y llenar los atrios de muertos. Salid y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel, la maldad de la iglesia hoy. Hay un remanente que está haciendo las cosas bien, hermano, en toditos los países. Pero la mayoría están jugando con las cosas de Dios. Hoy, a través de la ciencia artificial, estás viendo, ¿sí?, supuestos demonios que son mentiras, caminando por las paredes y por los techos, jugando con las cosas de Dios. Jugando con las cosas de Dios. Pisoteando la sangre de Cristo. Y todavía los cristianos agarran el Facebook y las redes sociales y empiezan a pasar eso como que fuera cierto. Satanás, hermano, toma un cuerpo y si quiere puede caminar por las paredes. Claro que sí. Dios me ha usado en liberaciones tremendas, amados hermanos. Mujeres convertirse en una virgen mientras estás orando. Hermanos, totalmente poseídas. Pero lo que estamos viendo es que están jugando con las cosas de Dios. Le consultan al IA, la ciencia artificial, para predicar una palabra. Cuando la ciencia no tiene al Espíritu Santo. He visto pastores agarrar el celular y preguntar a la ciencia, porque hay que predicar con el modernismo. Están pisoteando la sangre de Cristo. Están contristando al Espíritu Santo. Y lamentablemente, una gran parte del pueblo de Dios en los 5 continentes están cayendo en ese error, hermano, confiar en la ciencia y no confiar que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Por lo tanto, la palabra que Dios nos trae es revelada por el Espíritu Santo. Pero sin embargo, vamos a consultar, amados hermanos. Y todavía, como el caso que estoy viendo, que demonios, como que fueran demonios caminando por las paredes, por acá, por allá, hermanos, y la iglesia que no ora, se come todo eso, pisoteando la sangre de Cristo. Entonces Dios, hermano, en su furor, en el día de su ira,
lo que va a venir es muerte a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a las vírgenes, las doncellas. Lo voy a repetir, porque está mi hermana Guevara ahí, y por algún otro que haya entrado recién, y yo no lo veo. Dice así, 9:4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en el medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasar por la ciudad en pos de él y matar. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matar a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. El apóstol Pedro dice que el juicio de Dios no comienza por la tierra, comienza por su santuario. ¿Y sabes que tú y yo somos templo? ¿Somos un santuario de Dios? Ah, pero pastor, te pasaste. Yo quise escuchar otra cosa hoy. Tu vida está en juego igual que la mía, y yo tengo que decirte la verdad. ¿Cuántos dicen que los niños son salvos cuando nacieron bajo el pecado de Adán y Eva? Su sangre está contaminada. Dejar los niños venir a mí. Si no lo dejan venir a Jesús, Dios no los puede perdonar. Matar a viejos, jóvenes, vírgenes, niños. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron pues desde los varones, ancianos que estaban delante del templo, y le dijo, contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron, y mataron la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro. Y clamé y dije, Señor, Jehová, destruirás todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel. Es su pueblo amado. Es su pueblo que Dios hizo maravillas. Pero, hermano, así como General Tito arrasó con Israel en el año 70, en el tiempo del fin, hermanos, la angustia de Jacob, van a tener que disparar de vuelta a Israel, a los montes, hermano. La iglesia ya se fue con el Señor. Pero tú y yo fuimos llamados como soldados. ¿Qué tiempo le estamos dedicando a la oración? ¿Qué tiempo le estamos dedicando a agarrar esa lanza, que es la oración? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad. La estamos viendo, hermanos, lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México, lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en cada país. Está corriendo sangre, robos, asesinatos, suicidios. Ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. He hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ahora, hermano, yo quiero ir, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús, que es nuestro legado. Es nuestro legado. Es donde nosotros tenemos que poner los ojos. ¿Se entiende?
que tenemos que estar basados sobre la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Que ya tienen su nombre en el templo de Dios, ¿sí? No los apóstoles modernos. No, hermano, no. Sino la iglesia está fundamentada sobre aquellos apóstoles que caminaron con Jesús, que vieron a Jesús, hicieron milagro con Jesús, y ahí está el fundamento de la palabra, ¿verdad? En aquellos apóstoles. Entonces, hermano, quiero leer cómo Jesús oraba. Y vamos a ir a unos cuantos versículos. Allí en San Mateo 14, vemos que Jesús camina sobre el mar. Los discípulos estaban en la barca, hermano. Pero sin embargo, el maestro se apartó después de dejar la multitud. Y mira lo que dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Quiere decir que Jesús, hermano, supongamos, despidió a la multitud a las 6 de la tarde, pongamos un horario, o a las 7, pero llegó la medianoche y estaba orando. Estaba haciendo una vigilia solo con el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué legado nos deja el Señor, hermano? Que en esa oración, en ese clamor, le muestra a los discípulos que venció la ley de gravedad. Caminaba sobre el mar. Caminaba, que el mar significa el mundo. Caminaba sobre este mundo, pero venció la ley de gravedad. Y tú y yo estamos llamados para vencer el mundo y caminar sobre el mundo sin pisar esta tierra. Ya, pero Julio, te pasaste. No. Moisés, Moisés, quítate el calzado de los pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Hermanos, se asustaron. Los discípulos se asustaron porque vieron a Jesús. Y Pedro le dijo: si eres tú, envía tu palabra y yo caminaré sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Y Jesús, hermano, empezó a caminar, Pedro empezó a caminar sobre el agua. Estaba venciendo la ley de gravedad por la palabra de Dios que lo sustentaba. Pero cuando miró para los costados, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia hoy? Mirando para los costados: Señor, sálvame. Nos hundimos, hermanos, en todas las cosas de este mundo. Y la amistad con el mundo es enemistad para Dios. Y si tú quieres ser amigo del mundo, hermanos, te puedes hundir como Pedro. Si te arrepentís, el Señor te saca de este mundo. Entonces, hermano, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahora ustedes me podrán decir a mí: sí, pero Jesús era Dios. Pero Él no vino como Dios. Era 100% Dios y 100% hombre. Pero Él vence su carne dedicándole tiempo a estar en la comunión íntima con el Padre. Y Pablo, el apóstol Pablo, había vencido su carne como nuestro Señor Jesús. Y termina diciendo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. A esa estatura tenemos que llegar. Pero, hermano, lamentablemente, la iglesia ha dejado de orar. Ustedes saben que el culto principal, la reunión principal, amados hermanos, es la reunión de oración. Hermanos, y vos ponés: vamos a orar
en una iglesia de 200 personas, no digamos 20.000 personas, de 200 personas, te vienen 10 a orar. ¿Y el resto? Yo estoy orando en casa y estoy bien con Dios. Y esto no es así, hermano. Los discípulos, ¿verdad? En el libro de los Hechos, tenían su hora para ir a orar. Cuando hubo un milagro tan grande, ¿verdad? De Pedro, que Dios hizo a través de Pedro y Juan. Cuando levantó el paralítico, iban a la hora 9, hermanos, a orar. Tenían una disciplina de estar con los hermanos orando juntos. ¿Es bueno orar solo? Claro que sí, Dios lo manda. Pero también es bueno que la iglesia esté a todas juntas orando y clamando. ¿Qué es lo que hace Satanás? Trata de dividir la oración en la iglesia, o sea, en la casa de oración, cuando es una de las oraciones principales, hermanos. La oración en la iglesia, amados hermanos. Por eso que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender lo que estamos hablando. Vamos a ir a Lucas 22, ¿qué nos dice la palabra de Dios acá en Lucas 22, hermanos? 39, 40, 41 al 46. Acá encontramos a Jesús orando en Getsemaní. Todos los nombres tienen un significado. Getsemaní significa prensa. ¿Sí? ¿Qué era lo que prensaban? Las aceitunas para sacar el aceite de oliva, ¿verdad? Y en esa parte de Getsemaní estaba lleno de prensas, también de árboles, ¿verdad?, de aceitunas. Y lo que Dios nos refleja en este pasaje, que así como la aceituna tenía que ser pasada por 2 piedras y ser molida, entonces ahí caía el aceite, salía el aceite. Pero primero el olivo, la aceituna, tenía que ser molida. Entonces cuando nosotros leemos Getsemaní, ahí Jesús fue molido antes de llegar a la cruz. Miren lo que dice. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentación. Jesús le dice a sus discípulos, orad para no entrar en tentación. ¿Cómo está la iglesia hoy? Si la mayoría de la iglesia no ora, está bajo una tentación de este mundo. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Calculo yo más o menos 50 metros, 40, no sé lo que es un tiro, capaz que está en la Biblia, pero yo no lo sé, no puedo mentir. Pero yo que he tirado piedra con la mano, yo sé que puedo llegar a 20 metros. Pero esa gente, como era fuerte y robusta, capaz que podía llegar a 40 o 50 metros. No sé. Sé que se apartó de ellos, amados hermanos, a orar. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que llegaba el momento que tenía que ir a la cruz, y como era el Verbo hecho carne, él mismo escribe Isaías 53, hermano, o sea, da la inspiración en Isaías 53, cómo debía morir molido. Por eso la aceituna tenía que ser molida en esos molinos de piedra para salir
el buen aceite de oliva, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está hablando, hermano, carnalmente, como no somos nosotros. Hermano, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mire en qué agonía estaba Jesús, hermano. ¿En qué agonía? Él sabía, como ser humano, que venía a derrotar al príncipe de las tinieblas, a los principados, potestades de las tinieblas, pero lo tenía que derrotar como hombre. No como Dios, como hombre, para darnos la salvación a nosotros. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Estaba siendo molido. Todos los pensamientos que le venían a la cabeza, cómo iba a morir, todo el sufrimiento que iba a tener, él lo sabía, amados hermanos. Y tuvo que venir un ángel a fortalecerlo. Él no quería, hermanos queridos, perder la salvación de nosotros. Él quería ser molido, pero la angustia, el dolor, el sufrimiento, tuvo que venir un ángel a fortalecerlo. Y estando en agonía, estando en agonía, oraba más intensamente. Estando en agonía, oraba más intensamente. Pastor, ore por mí. Hermano, ore por mí. Y a veces estamos en agonía y no tomamos el ejemplo. Pedimos que otros oren, cuando soy yo que tengo que orar por mí. Eres tú que tienes que orar, aún en agonía. Y bueno, pedí a tus hermanos también, que es bíblico. Pero ¿estás orando? ¿Estás clamando por tus problemas? Y estando en agonía, oraba más intensamente. La iglesia, cuando está en agonía, la mayoría de la iglesia, el 99, no sé cuánto, hermanos queridos, le entra el desánimo, no ora más, no lee la Biblia, no va a la iglesia. Y hay momentos que nosotros vamos a estar en agonía, o hemos estado en agonía, hermano. Y ahí es cuando tenemos que pelear la buena batalla. Ahí es cuando tenemos que orar, clamar, gemir. Y más abundantemente, hermano. Pero es fácil. Pastor, mire, estoy con tal cosa, ¿puede orar por mí? Y están en la playa. O frente a un televisor 42 pulgadas. Ore por mí, pastor. Queremos que los demás se pongan en agonía. ¿Es bíblico? Claro que es bíblico, que tenemos que llorar con el que llora y angustiarnos con el que se angustia. Pero yo estoy tomando las armas que Dios me dejó, aún en agonía. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Rompía los vasitos. Y en el sudor salía sangre por los poros. Para darte la salvación a ti y a mí. Estaba haciendo en esa oración, los eruditos, los estudiosos, dice que Jesús, la muerte fundamental fue acá en Getsemaní, no en la cruz. Acá fue donde venció, en esta oración con agonía, hermano. Y Jesús es la cabeza de la iglesia. Si Él lo hizo,
nosotros debemos hacerlo también. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Ahora, ustedes saben, hermanos, que nuestro Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y Él está llorando, clamando, gimiendo delante del Padre por ti y por mí. Y nos encuentra durmiendo. Y nos encuentra durmiendo. Así está la iglesia. No toda. Pastores que no oran. Músicos que no oran. Obreros que no oran. Porteros que no oran. Cuando venga el Señor, oh perezoso, en el tiempo la siega te acostaste a dormir. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. A causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormís? Y Dios le dice a la iglesia hoy, ¿por qué dormís? Por eso el mensaje que Dios me dio hoy. Iglesia está llamada a orar y no a dormir. Y le dijo, ¿por qué dormís? ¿Por qué? Levantaos y orar, para que no entréis en tentación. Les vuelve a repetir lo mismo. Hermano, el hermano que no ora, que no está en la comunión con los demás hermanos formando el cuerpo de Cristo, que no ora, están bajo tentación. Están bajo tentación, y no solamente tentación del diablo, sino la concupiscencia de la carne, este cuerpo adámico. Pero leemos y seguimos de largo como una historia. Orar para no entrar en tentación. Se los dijo Jesús, hermano. Miren, ahora Dios me da otro versículo que no lo tengo apuntado acá. Déjenme no buscar. Yo lo he predicado varias veces. Hebreos 5. Hebreos 5, 7 y 8, hermanos. Dice así, y Cristo en los días de su carne, 100% hombre, en los días que caminó como 100% hombre, se despojó de ser Dios y vino al mundo a caminar como hombre. ¿Sí? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, ruego, clamor, lágrimas, súplicas. Así debe estar la iglesia hoy. Y la iglesia eres tú y soy yo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Esto fue lo que le pasó en Monte Getsemaní. Y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué nos falta a nosotros como iglesia? El temor reverente. Jesús, hermano, tuvo que tener temor reverente. Te lo vuelvo a repetir. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si Jesús no tenía temor reverente, no era oído. Ahora tú y yo, ¿tenemos temor reverente? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Un temor reverente, como teníamos por nuestros padres. ¿Se dan cuenta?
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo de nuestro Padre Celestial, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero nosotros no queremos padecer para aprender obediencia. Cuando viene el mal nos agarramos con todo lo que está alrededor nuestro y empezamos a echar la culpa a uno, al otro y a aquel allá. Empezamos a ser como, hermanos queridos, Adán, la mujer que tú me diste. Y la mujer, sí, tuve mal, Señor, perdóname, dijo, la serpiente me engañó. Y siempre echando las culpas a los demás, siempre, hermano. Pero Jesús, a través del dolor y el sufrimiento, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, porque Jesús vino, era hijo de Dios, no, tuvo que ser perfeccionado, porque era hombre. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sumo sacerdote. Él, hasta el día de hoy, sentado a la diestra de Dios Padre, está intercediendo por la iglesia, amados hermanos. Ahora, acuérdense lo que dije de Getsemaní, ¿verdad? Allí donde estaban todas las prensas para sacar el buen aceite. Jesús era el olivo. Y para que hoy nosotros disfrutáramos del Espíritu Santo, para que hoy nosotros disfrutado de ese don no merecido, la gracia, Cristo tuvo que ser molido por nuestros pecados para poder enviar al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? Es tan hermoso lo que hizo Jesús, es tan maravilloso, que nosotros no queremos entrar en esa prensa para que a través nuestro el Espíritu Santo llegue a las almas. Pare de sufrir. Cristo hizo todo el trabajo en la cruz, nos dio la victoria, pero jamás dijo que no íbamos a sufrir. Mentira del diablo cuando se predica eso. Ahí tienen los apóstoles, perseguidos, golpeados, presos. Y ellos decían, con hambre, tribulación. Y Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando mirás para atrás, ¡ay! Todo lo que soportó Pablo. Y él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se gozaban cuando los latigaban con vara, porque tenían que llevar las marcas de Cristo. Hoy ninguno de nosotros queremos llevar las marcas, pero hay que hablarlo, hay que decirlo. Hermanos, estamos llamados a interceder, tú y yo. A eso fuimos llamados. Y Dios pondrá una marca en la frente a aquel que gime, llora y clama por todas las abominaciones que están en la tierra y por los altares, hermano. Que Dios nos ayude. Vamos a ir a Lucas también. Lucas 23. Una regla de la oración. Una regla de la oración. Y Jesús decía, allí 23:34, en la muerte de Cristo, en agonía Cristo en la cruz, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Y el pueblo estaba mirando. ¿Cómo Dios quiere nuestra oración, hermanos? Sin odios, sin rencores.
no mirando por nosotros mismos. ¿Saben que en Apocalipsis 5, hay algo que el cristiano tiene que saber? Apocalipsis 5:8. Ahí es cuando condecoran a Jesús como león de la tribu de Judá. Y nosotros vamos a estar presentes allí si hacemos su voluntad. Y después de ahí se abren los sellos para que comience Apocalipsis. Pero la iglesia está arrebatada. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, humillados. Ya estaban con el Señor, pero se vuelven a humillar. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Miren lo que tienen los 24 ancianos. Tienen tu copa y tienen mi copa, llena de incienso, de olor fragante al Padre, las oraciones. Oraciones sin odio, sin rencor, sin celo. Oraciones mirando al hermano mayor que uno mismo. Oraciones que suben como incienso a las copas de oro. Hay copas de oro que tú y yo tenemos que orar para llenarlas. Ay, pero eso nunca lo aprendí. Bueno, iglesia amada del Señor, estamos en el momento donde tenemos que ser fieles y obedecer a Dios. Es más importante la reunión de oración que un culto general. Un culto general, las almas se entregarán, sí, no te discuto. Pero en la intercesión se rompen cadenas, se pudren en yugo y las almas, el Espíritu Santo las va agregando a la iglesia, como dice el Señor. Allí en el libro de los Hechos, hermano, compartían todo en común, aún la comida y las oraciones. Todos juntos. ¿Se acuerdan cuando llegó el día de Pentecostés? Estaban todos unánimes juntos, hermanos. Miren lo que dice acá en Hechos. Hechos 1:14 creo que es. 1:14. Todos perseveraban, unánimes en oración. Unánimes en oración, perseveraban. Pero el día de la oración no es nada porque vamos a orar. Así está la iglesia. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Hoy vas a una iglesia, hermanos, no se ve volar una mosca. Hay un silencio, todo el mundo orando para adentro. Cuando tenemos que estar en el clamor, cuando tenemos que estar gimiendo, intercediendo en lenguas angelicales, rompiendo cadenas, pudriendo yugo, peleando por nuestros hermanos. Y todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No estaban separados. Oh, yo en mi casa oro y yo estoy bien con Dios. ¿Quién te dijo a vos? ¿Quién te dijo a vos? Cuando Dios nos quiere juntos. Si hay 100 hermanos en la iglesia, por lo menos 99 tienen que estar en la oración.
¿Qué les parece a ustedes? Pero hay 99 afuera y uno solo orando. Conozco iglesias de 400 personas acá en Uruguay. Viene el día de la oración, hermano. Dios mío. ¿Qué es más importante, el domingo o la oración? Las dos cosas son importantes. Pero la oración, hermano, es la que hace temblar el mundo espiritual. Imagínense en una guerra que estuvieran uno por allá, el otro por allá, el otro por allá. Dios mío. Dios mío. Así está la iglesia, hermano. Y después salimos a hacer manifestaciones a la calle. Hermano, se nos ríe Satanás en la cara. Se nos ríe. Que Dios nos ayude. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. Si no hubieran estado juntos, como el Señor los mandó, ¿recibirían el bautismo del Espíritu Santo? ¿Recibirían el bautismo del Espíritu Santo? Pónganse a pensar. Ellos estaban en obediencia, siendo fieles a lo que le dijo Jesús. Mira, acá en Hechos 1:4, 1:4 y 5, y estando juntos, no aquel en la casa, el otro allá, no, juntos. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, una orden, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Como tienen que estar unánimes. Cuando yo comienzo hace 36 años atrás, 35 años atrás, voy para 36 prácticamente, las vigilias eran un clamor, todos los hermanos juntos. En las vigilias había más que los domingos en la tarde, o los sábados en la tarde, y todos pidiendo, llorando y clamando por el bautismo del Espíritu Santo. Y después, hermano, el domingo a la tarde, habían sanidades, milagros, paralíticos que se levantaban. Hermanos queridos, bautismo en el Espíritu Santo. Pero cada iglesia, cada denominación, estaban juntos. Hoy que la venida de Cristo está más cerca que cuando creímos. Hoy que vemos todas las señales, hermanos queridos, estamos separados. Estamos separados. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si será importante, amados hermanos, estar juntos y en armonía, ¿sí?, para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Mira lo que dice en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo está en nosotros ahora, pero tiene que venir sobre nosotros. Esa es la gloria postrera con relámpagos y trompeta de Dios. Que lo que se espera, la lluvia tardía. Que seamos revestidos, hermanos, con el poder de Dios. Mire, acá vino un chino. Yo conté hace como un año atrás, o 6 meses, no sé. Vino un chino al Palacio Peñarol. Ese hombre oraba 7 y 8 horas por día. 7 y 8 horas por día. Un chino que medía como 2 metros, nunca vi un chino tan alto. Hermanos queridos, cuando subió a la plataforma, no precisó hablar, Palacio Peñarol lleno, caían endemoniados, se manifestaban, hermano. ¿Y saben lo primero que dijo? Uruguay, acá no hay oración.
fue a 18 de julio con los hermanos de la iglesia donde lo habían traído, y la gente le decía, ¿a qué has venido al Uruguay? Y caían endemoniadas delante de él. Eso es avivamiento. Donde las almas son libres, están atados y son libres, hermano. Libres de droga, libres de prostitución, libres de todo, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es el Espíritu Santo sobre nosotros. Los camilleros no daban abasto, los ujieres no daban abasto. Hermanos queridos, era impresionante, impresionante. Uruguay no hay oración. Él oraba 7 y 8 horas por día. Ahí es cuando lo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigo de qué? Testigo del poder de Dios. Pablo dijo que él no quería saber nada, sino que fuera manifestado el poder de Dios, hermano. Ahora, hermano, lo que Dios puso en mi corazón, iglesia, está llamada a orar. Estés en la parte del mundo que estés. Unite a tu pastor. Unite a tu pastora. Vamos a orar, pastor. Vamos a orar, que es lo que Dios nos está pidiendo. Hermano, el culto principal no es el domingo ni el sábado. Es el culto de oración. Mientras no entiendamos eso, corremos peligro, como leí en Ezequiel 9. Ve y pon una marca en la frente a los que oran, los que claman y gimen. Mira esto, hermano. Mira esto que te voy a leer. Hechos 5:32. ¿Usted piensa que el Espíritu Santo es para todos? El poder dentro es una cosa, pero el poder, ¿se creen que es para todos? Miren lo que dice acá. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué espíritu está en aquellos que no obedecen? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Se puede engañar a Dios? Por eso vemos todo lo que estamos viendo. El Espíritu Santo Dios lo da a los que le obedecen, a los que son fieles, hermanos. Tiempo de angustia, tiempo de dolor, tiempo de sufrimiento. La tierra está gimiendo, esperando la manifestación tuya y mía del poder del pueblo santo. La tierra está viva. La tierra está viva. La tierra está esperando la manifestación del poder del pueblo santo. Está esperando la manifestación del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre mi vida. Haremos proeza con la palabra de Dios. Pero ¿saben una cosa? Muchos no lo creen. Sin embargo, están en Habacuc. Y aunque la visión se tardare, espérala, porque llegará, pero confiésala. Se viene la lluvia tardía. Al que no ora, Dios le va a dar. Hermano, mira, cuando vos vas a ver a quién llamó Jesús, todos estaban trabajando. Ven, sígueme. Y dejaban las redes, y lo seguían. Todos estaban trabajando. Aún Mateo, sentado en el banco de la plaza, era cobrador de impuestos. Todos estaban trabajando. ¿A quién viene a buscar Dios? ¿A un perezoso o a un ferviente para trabajar en la obra? Hermanos, tiempos peligrosos. Tiempos donde Dios nos está hablando, hermanos,
y nosotros tenemos que obedecer. Unite a tu pastor, unite a tu pastora y ponete a orar, a clamar, a hacer ayuno, hermano, como decía en hebreo, en los días de su carne, ¿verdad? Por lo que padeció Jesús, aprendió obediencia y fue perfeccionado por su temor reverente. Hebreos 5, 7 y 8. Así que, hermanos, estoy lleno de versículos, pero van a ser las 7. Que Dios los bendiga grandemente. Consulten a Dios, pregunten a Dios, hermanos queridos. Sí, que el Señor nos abra el corazón. Cristo viene pronto. Preparémonos. Que Dios los bendiga.